Sufrir para nada es tontería. De hecho, una de las cosas que caracteriza al cerebro humano es la cantidad de sufrimiento externo a situaciones que ya de por sí son difíciles. Esto es lo que llamamos sufrimiento innecesario, o muchas veces sufrimiento por anticipación. Voy a poner un pequeño esquema. Es decir, hoy estamos aquí. Este sería el punto puntual. Lo que hacemos muchas veces son dos condicionantes. Uno, anticipamos el sufrimiento, es decir, nos preocupamos por cosas que no han pasado todavía. Es decir, esto es mañana. ¿Qué sucede bajo este tipo de planteamientos? Bueno, uno, si nos preocupamos y sufrimos por cosas que van a suceder en un mañana, nos puede, como digo, plantear dos situaciones. Una, que lo que realmente suceda mañana no suceda. Es decir, aquella cuestión que nos preocupaba realmente luego no se dé. Por tanto, es una tontería haber estado sufriendo actualmente por algo que no es seguro, es decir, que es probabilístico, lo cual tendríamos que haber puesto una solución. Oye, si yo sé que mañana tengo una dificultad, ¿por qué no planteo algún tipo de medida que me pueda reducir esa dificultad? Y la otra cuestión que casi me preocupa más es que si realmente eso que a mí me preocupa mañana se da, también es tontería. ¿Por qué? Porque he sufrido dos veces. Una, todo lo que supone el sufrimiento de que el hecho ha sucedido, y dos, de todo el sufrimiento que llevo desde aquí a aquí, lo cual, como digo, termino sufriendo dos veces. Para esto me gustaría plantearos tres soluciones que creo que podrían ser importantes y que son fáciles de aplicar, ¿vale? La primera es la de concentrarse en el problema. Una de las cuestiones que a veces más le preocupa a nuestro cerebro es que empieza a expandirse. Es decir, en vez de concentrarnos en lo realmente en la cuestión problemática, empezamos a añadirle un montón de cosas que, como antes decía, son probabilísticas, es decir, no se han dado. O sea, por ejemplo, si a mí me preocupa ante un examen que puedo o no puedo suspenderlo, o ante una acción que puedo conseguirla o no puedo conseguirlo, o un trabajo que me puede despedir o no despedir, etcétera, etcétera, empiezo a pensar no solamente en que me despidan o no, sino, oye, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo tal? ¿Qué voy a hacer si suspendo? Si realmente luego no voy a poder seguir estudiando. ¿Cuál va a ser mi futuro? Bueno, son cosas realmente absurdas cuando, como os decía, uno, todavía no he hecho el examen, ¿no? O todavía no me han despedido, y dos, empiezo a mezclar temas que no tienen, bueno, que tienen relación, pero que no es realmente el núcleo del problema. Por tanto, primera cuestión es concentrarse, y para eso recomiendo un pequeño tips, que es pregúntate. O sea, pregúntate cuál es realmente el problema. Para ello vas a requerir, uno, plantearle la pregunta, y dos, pararte durante un rato. Y de hecho, esto es una de las claves para reducir el nivel de preocupación, de que es también el pararse. El cerebro tiende a ser expansivo, es decir, empieza a corretear en nuestra cabeza hasta que empezamos a pasar de la preocupación al sufrimiento, del sufrimiento a la catástrofe. La segunda cuestión, o el segundo tips que os ayudo, o que os puede servir en este tipo de procesos, es el cálculo de probabilidades. Leí una vez una carta de un soldado americano en el desembarco de Normandía, que, bueno, cuando empezaron los alemanes a lanzar morteros y a hacer bombardeos sobre la playa, se tuvo que refugiar en una trinchera. Y entonces empezó a generarle muchísima ansiedad. Imaginaros la situación, que debe ser tremenda. Y una de las cosas que él comentaba que más le tranquilizaba era hacer el cálculo de probabilidades. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que una bomba cayera en el pequeño cubículo de la trinchera? Y lo que se dio cuenta es que eran muy pequeñas. Dice, eso no es exacto, pero a veces nos preocupamos por cosas que probabilísticamente son muy difíciles de suceder. Oye, Dios mío, ¿qué pasaría si salgo y pueda tener un accidente? Pues efectivamente, es verdad que podemos tener un accidente. Y es verdad que tenemos que tener medidas previsoras, pero también es verdad que la probabilidad de que tengamos un accidente en un momento dado es relativamente pequeña a la vida cotidiana. Por tanto, manejar muy bien las probabilidades es algo que puedo hacer para reducir estos niveles de ansiedad o estos niveles de sufrimiento, ¿no? Y la tercera clave que puedo dejar es asumir que hay cosas que no puedo cambiar.
De hecho, todo lo que supone el tener que luchar contra condicionamientos en los que no tengo ningún tipo de control es sufrir por sufrir. Y si queréis algún ejemplo histórico, dice cuando Sócrates asume su propia muerte, en el fondo lo que está diciendo es, oye, hay cosas que no dependen de mí, por tanto, oye, yo lo asumo, ¿no? Y lo dejo fluir. Bueno, espero que estas 3 recetas os hayan podido servir y si queréis alguna pregunta o algo más, bueno, sabéis que estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias por haberme escuchado.